Presidente, preguntarle también sobre el caso de, ya se ha hablado del tema de los ventiladores, ya sabemos que va a haber un informe, pero yo quisiera preguntarle a usted si el asunto de la compra a sobreprecio de ventiladores al hijo del director general de la CFE, Manuel Bartlett, ¿no lo considera por influyentismo o amiguismo? Sí, esta es una información que dio a conocer la Asociación Mexicanos a Favor de la Corrupción, ¿no? La de Claudia X González, una persona muy honesta. Miren, desde el inicio del gobierno dije que no iba yo a tolerar ningún acto de corrupción, ni siquiera de mi familia, que solo me hacía cargo de mi hijo Jesús Ernesto, porque es menor de edad. De modo que quien sea acusado de actos de corrupción, de cualquier ilegalidad, tiene que ser investigado, sancionado, y no debe de permitirse la impunidad. No somos iguales a los gobiernos de antes. A veces calienta porque nos confunden. Por ejemplo, el Reforma y otros medios que nunca denunciaron el saqueo que se llevó a cabo durante el gobierno de Salinas. Ahora son paladines de la decencia y de la honestidad. No somos iguales. Nosotros llegamos aquí para limpiar de corrupción el gobierno, para desterrar la corrupción. En este caso, la Secretaría de la Función Pública tiene que hacer su trabajo, tiene que hacer la investigación, y si resulta responsable esta persona, tiene que ser sancionado. Igual el funcionario que entregó este contrato. Pero lo que quiero destacar, lo que está en el fondo, es ese afán de querer debilitar a nuestro gobierno. Les molesta mucho la transformación. Ellos quisieran que continuara el mismo régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Eso es el fondo de todo. Estamos ante la disyuntiva y sí considero que no hay medias tintas. ¿Es corrupción o transformación? Y este momento, este tiempo está ayudando también a la definición, a que cada quien ocupe su sitio, y están mostrando el cobre. Dan pena ajena, haciendo hasta el ridículo. Es una tras otra, y es de la mayoría de los medios de información los que
actuaban como alcahuetes de los grupos de intereses creados, los que se dedicaban a quemar incienso a los gobernantes. Ahora se convirtieron de la noche a la mañana en críticos severos de nuestro gobierno. Afortunadamente no tienen ningún efecto sus calumnias, sus falsedades. Toda esta industria tan lucrativa del manejo de las redes sociales con bots, con robots. Un día me gustaría que los encargados de comunicación social explicaran aquí, porque sería interesante que todos los que nos ven, nos escuchan, conozcan cómo funciona esta perversidad y cómo consume dinero y cómo se tolera por parte de las agencias o las empresas que prestan el servicio de Internet, porque es un bombardeo de mentiras, que además con mucho costo están financiando una campaña de desprestigio, una guerra sucia en contra del gobierno. Afortunadamente, decía yo, no tienen efecto, porque el pueblo de México, ya lo dije, lo repito, es de los pueblos con menos analfabetismo político en el mundo. Y esos bots, esos robots, todas esas cadenas que arman para atacar al gobierno son inmediatamente enfrentadas con argumentos de la gente que está a favor de la transformación, que ya no quiere más de lo mismo, ya no quiere que siga imperando la corrupción. Entonces, es notorio el caso del Reforma con el doctor Hugo López-Gatell. En la tarde-noche vienen a tratar de poner en entredicho lo que sostiene el doctor, cuando él es una gente íntegra, una gente honesta, incapaz de distorsionar la realidad. Hay una gran diferencia entre la honorabilidad del doctor López-Gatell y los que manejan el Reforma. Entonces, están empeñados en eso, pero no es nuevo. Ellos surgen del Reforma, ese periódico, se inicia, comienza en México, y no hay casualidades, en el sexenio de Salinas.
Es como la fundación del PAN, que se da en 1939, un año después de la expropiación petrolera, cuando gobernaba el general Cárdenas, un presidente patriota. ¿Por qué surge ese partido? Para oponerse a la política popular y patriótica del general Cárdenas. Entonces, todo tiene su explicación y no es censura, es nada más aclarar, informar, dar elementos para que nadie sea sorprendido. Los patrocinadores del Reforma pues eran los dueños del país, se sentían los todopoderosos, eran los que hacían los grandes negocios al amparo del poder público, eran los que no pagaban impuestos. Y ahora pues están molestos, están inconformes y no se detienen ni siquiera ante la tragedia, porque son tiempos en que deberíamos de estar pensando en cómo ayudar para curar a los enfermos, para salvar vidas, pero no, ellos andan en otra idea. Estamos como si estuviésemos, no todo el pueblo, sino un grupo está en una actitud muy inhumana, muy perversa, muy individualista. Es como temporada de sopilotes. Entonces, que no se vaya a malinterpretar, que no digan, ay, censura, autoritarismo. No, es solo aclarar. Ese periódico, desde el principio de la pandemia, empezó a insinuar de que estábamos ocultando a los muertos. Querían llevar ellos una contabilidad de muertos. Imagínense la bajeza, la inmoralidad, la falta de escrúpulos de una prensa así. Entonces, digo todo esto porque ya hay toda una campaña para demeritar al doctor Hugo López-Gatell. No les gustó, no les agradó tampoco que tomáramos la decisión de que el doctor fuese nuestro vocero, porque ellos querían que el gobierno fuese un desorden, un caos, y que primero no se manejara este asunto tan delicado con profesionalismo, con responsabilidad, y que no tuviésemos a los expertos que tenemos. Primero eso, y luego de que todos opinaran, que pudiesen sacar entrevistas
declaraciones de todos. Y como en política hay siempre mucho protagonismo, pues entrevistar a uno, entrevistar a otro, ¿no? Y al final enrarecer el ambiente y poder decir, no son los casos que ellos dicen, no son los muertos que ellos informan que perdieron la vida. Eso es lo que querían, pero decidimos, ¿sí?, poner orden, actuamos en equipo y se escogió al doctor Hugo López-Gatell, que tiene dos características o virtudes. Primero, es un experto, un especialista de lo mejor del país, de lo mejor del mundo en la materia. Y segundo, es un hombre preparado, buen expositor, piensa bien y expone bien. Entonces, como ya no les está funcionando, ¿sí?, su estrategia cada vez es más el desgaste, ahora van sobre el doctor Hugo López-Gatell. Pero como se diría antes, hoy me estaba yo acordando de las consignas cuando éramos estudiantes y marchábamos. Ahorita que estaba yo viendo a Zoé, que pasábamos enfrente de lo que era Excelsior, en la marcha, prensa vendida, prensa vendida, prensa vendida. Y luego pasábamos enfrente de un hotel de lujo y decíamos, ese hotel será hospital, ese hotel será hospital. Y ahora la verdad que sí, ya son las residencias, se están convirtiendo en hospitales y se está utilizando todos los espacios. Pero también lo otro que decíamos es, no está solo, no está solo, no está solo, no está solo. Bueno, usted menciona, se debe a que pues en realidad el subsecretario se había comprometido a dar una información cierto día y no la dio. No, bueno, no se notó como un ataque, sino simplemente se pidió que aclarara ese asunto. Y también en torno al tema del modelo Centinela, bueno, pues han surgido por supuesto muchas manifestaciones de que hay confusión en los números. Sí nos ha explicado por qué ya no es válido, ya no es procedente para monitorear la fase 3. Pero pareciera que igual los números que presenta, incluso ayer, pues casualmente reduce el número al factor que se estaba teniendo anteriormente. Solamente es cuestión como de aclarar eso, que no es que como que se ataque al subsecretario, sino que más bien es como pedir claridad en la exposición. Lo va a seguir haciendo en la tarde y mañana y pasado, y lo repite y lo repite y lo repite. Y lo va a seguir haciendo, pero creo que sí entendemos qué es lo que está detrás, cuál es el fondo del asunto. Sin embargo, hay que tener paciencia y estar argumentando y argumentando y argumentando para que no se dé ningún motivo, porque andan buscando eso. Entonces, se tiene el derecho a la información y nosotros vamos a cumplir con ese derecho, el informar a todos y con respeto. Digo todo esto porque pues es un asunto de carácter público. Cuando hay muchas mentiras, se afecta
se genera duda, se genera incertidumbre, se desprestigia a la autoridad. Entonces yo estoy obligado a responder, a aclarar, a replicar, y hago uso de ese derecho.